Te invito a que vayamos ahí en Juan capítulo 2 y vamos a ver justamente en la historia del primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el primer milagro? ¿Viste cómo sabe, hermano? ¿Cómo sabe de la Biblia? Usted tenía que venir acá y yo me siento a escuchar la predicación de usted. ¿Sí? ¿Cómo sabe la Biblia, no? El primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino. Tremenda historia. Dice el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 1, al tercer día. ¿A qué día? Al tercer día. Coincidentemente con lo que pasó con la resurrección de Jesús, ¿no? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeren. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Amén. Este es un texto súper conocido, ¿no? Y vemos aquí en este texto justamente algo sobrenatural que tiene que ver con la transformación que hace Jesús de un elemento químico llamado agua, ¿no? O H2O, ¿no? A el elemento del vino, cambia la sustancia, ¿no? Un elemento natural cambia su composición química. Un milagro realmente sobrenatural, ¿no? Eh, y entonces, en esta historia que impacta este hecho, queremos poder profundizar y ver cuál es la transformación más grande que hace Jesús. Porque esta transformación fue visible, pero hay una transformación que Jesús hace que muchas veces es invisible a los ojos humanos. Pero dentro de esta historia, que como todos conocemos, la transformación del agua en vino, Dios también tiene una historia que está detrás de telón. Y por eso en esta noche quiero que profundicemos para poder hablar de el lema o del título de esta nueva serie denominada Evangelio Transformador. Amén. Lo primero que vemos en esta historia es que Jesús inicia su ministerio, ¿no? Y cuando inicia ese ministerio, él es invitado a las bodas. Dice la escritura que en el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Una, un detalle no menor. Si Jesús no hubiera sido invitado, el milagro nunca hubiera ocurrido. Entonces ocurre un milagro sobrenatural, que es que esta gente que se estaba casando decidió invitar a Jesús y a sus discípulos. Son detalles que a los ojos humanos nosotros no lo vemos como algo importante, pero quiero decirte que detrás de esta invitación hay un movimiento del espíritu.
Dice justamente el capítulo anterior, el capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio justamente la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre. La invitación de que Jesús venga a su fiesta revela justamente la actitud del corazón de esta gente que se estaba casando. No es un dato menor cuando invitamos nosotros a Jesús a nuestra vida. No como si fuese que nosotros fuésemos los dueños de nuestra vida, porque antes de que nosotros seamos conscientes de que tenemos vida, de que nosotros somos nosotros, Él ya estuvo antes. Y Él es el creador de nuestra vida, el dador de nuestra vida. Pero llega un momento en donde por la libertad que Él nos da a nosotros, Él nos invita a tomar una decisión. Porque Dios jamás va a anular tu capacidad de decidir. ¿Por qué? Porque si no hay libertad, no hay amor. ¿Por qué Dios le puso el árbol ese para pecar? Dijo una vuelta una persona enojada en contra de Dios, en contra de la Biblia y en contra de los cristianos. ¿Por qué si Dios, yo no creo en Dios, porque si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué puso el árbol ahí? Dios es malvado. Si sabía ya que íbamos a meter la pata, ¿para qué puso el árbol ahí? Pero la respuesta es sumamente clara. Dios le dijo, mira, de todo árbol que está aquí en el huerto, vos podés comer. Solamente hay uno. El 99,9% de los árboles te son accesibles. Entre ellos está el árbol de la vida. Son sumamente comestibles y accesibles. Solamente hay uno que no podés comer. ¿Por qué Dios permite la existencia y la aparición de este árbol allí? Porque Dios tiene que dar libertad al ser humano. Porque si el ser humano no es libre, no puede amar. El amor es una decisión. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque si esta gente no hubiera invitado a Jesús, Jesús nunca hubiera sido la elección de ellos para sus vidas. Y si no es Jesús la elección de vida nuestra, no vamos a ver su gloria. Porque si bien Dios nos ama con amor eterno y Dios nos da libertad, también Dios nos deja cosechar. También Dios nos da escuelas, también Dios nos da instrucciones, también Dios nos permite. Y sabes que económicamente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, vos estás en donde decidiste estar, hermano. Vos y yo estamos donde decidimos estar. ¿No? Si la gente te admira por el cuerpo que vos tenés, es porque vos decidiste cuidar ese cuerpo. ¿No? Algunos los admiran porque tenemos cuerpo grande, a otros los admiran porque tienen cuerpo chiquito. ¿No? Pero cada uno el cuerpo que tiene, ¿lo decidió o no? Obviamente, el color de ojos, no. El color de pelo, no. A menos que haya pasado por la peluquería antes de venir. Pero, pero nosotros decidimos, digamos. Y esa es la poderosa gracia de la soberanía de Dios. Que Dios no te creemos en que Dios preparó de antemano, creemos que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, pero eso nunca anuló nuestra capacidad de decisión. Y si nosotros ese poder que Dios nos dio lo usamos para poner toda nuestra fe en Él, para poder recibirlo a Él, abrazarlo a Él, invitarlo en la toma de nuestras decisiones, en la toma de la administración de nuestras emociones, en la toma de la decisión de nuestras familias, en la toma de la administración de nuestra economía, de nuestra vida espiritual, entonces vamos a ver a Dios en todo. Si vos orás a Dios por todo, vos vas a ver a Dios en todo. ¿Y cuántos quieren ver a Dios en todo? Amén. Entonces es tiempo de hacer lo que hizo esta parejita que se estaba casando.
era invitarlo a Jesús. Te hago una pregunta y te la devuelvo ahora. ¿Ves a Dios en tu matrimonio? ¿Ves a Dios en tu familia? ¿Ves a Dios en tu economía? ¿Ves a Dios en tu vida espiritual? ¿Ves a Dios en tus vínculos? ¿Ves a Dios en tu barrio? Porque si no lo estás viendo, esta invitación también la tenés que hacer vos. Esta invitación de que Jesús venga a tu vida, a tu familia, a tu fiesta de casamiento, a tu fiesta, a tu noviazgo, a tu matrimonio, a tu economía, también la tenés que hacer. Porque si el agua en vino ocurrió, es porque hubo un milagro muy grande y es que hubo alguien que en la libertad que Dios le ha dado decidió invitarlo a Jesús, a su familia y a su vida. ¿Y saben qué, hermanos? Invitarlo a Jesús no es que yo crea que Jesús existe. Invitarlo a Jesús es abrir mi boca y decirle, Señor, intervení. Intervení en mi vida, Padre. Intervení, Señor, en mi matrimonio, intervení en mi economía. Yo me pongo a disposición de lo que vos querés hacer, porque antes de que yo venga, vos ya estabas y tenés un plan conmigo y yo no va a llegar un día que yo no voy a estar más en esta tierra, pero tu plan va a seguir y mi deseo es colaborar con tus planes perfectos sobre esta tierra y sobre todo lo que tú creaste. Amén. Por eso ese milagro es tremendo. Mucha gente, no poca, hoy no hace valoración de esa libertad que tiene, ¿no? Yo veo en otras naciones para congregar, tienen que hacerlo de maneras escondidas porque son perseguidos, conseguir una Biblia es difícil. Y los países de Occidente, el Evangelio es de supermercado. El Evangelio es un Evangelio de supermercado, hermano. No porque haya un líder que te vende, no, sino porque hoy la gente tiene la opción, por ejemplo, de elegir a qué supermercado va a ir. Y entonces, ¿qué pasa? Que la ley de mercado comienza a manipular el concepto de iglesia. Cuando hay gente, hay contextos, hermano, en donde para congregar se hacen 13 horas de viaje, como en China, por ejemplo, para hacer un entrenamiento de Biblia, de palabra. Nosotros no valoramos la libertad que tenemos, como no la valoró para bien Adán y Eva. Por eso hoy vos tenés un bien de un valor exponencial y es la libertad. Hoy podés elegir si querés tomar agua fría, agua caliente, agua tibia. Hoy podés elegir bañarte con agua fría o bañarte con agua caliente. Hoy podés elegir, pero tu elección, tu libertad, sé sabio cómo la usas. Porque es muy fácil en un contexto de mercado, en una mentalidad de mercado, no en un contexto de mercado, en una mentalidad de mercado, de que se rife y se venda el evangelio. Y que volvamos a pasar lo que pasó hace 500, 600 años, donde la iglesia necesita una reforma de volver a las escrituras. Pero bueno, no es el tema del mensaje de hoy, así que voy a avanzar. Pero es un tema que me apasiona, así que seguramente en algún domingo más vamos a profundizar un poquito sobre el evangelio de la Biblia y el evangelio de mercado. Avanzamos.
Cuando este matrimonio invita a Jesús a esta fiesta de bodas, este matrimonio experimenta un problema. Le faltó vino. Y los problemas son normales, o sea, ¿a quién le sorprende cuando a algo le viene un problema, no? O sea, problemas son parte de la vida. Y creo que los hijos de Dios, sobre todo, tenemos que ser licenciados en resolución de problemas. Y en la medida que vamos resolviendo problemas, vamos creciendo y vamos madurando, ¿no? A mí me sorprende cuando alguien viene y me trae una solución. Ese sí, ha llegado un milagro caminando. Pero generalmente no, en el día a día, no, problemas, problemas y problemas. Ahora, a este matrimonio le cayó un problema. Ni en la fiesta, yo no sé si no fueron muy ordenados a la hora de programar su fiesta o fueron muy generosos para invitar gente y lo que armaron, viste, las cosas para comprar la fiesta, se le desmadró los invitados y no iba a alcanzar la cosa. No sé, la verdad, pero sí te puedo decir que en medio del problema estaba Jesús. Y cuando aparece el problema, Jesús no es que mira de costado ni de lejos, pero Él permite los problemas. Porque los problemas van a nosotros a darnos cuenta de nuestras limitaciones, de nuestras necesidades. Nos va a hacer conscientes de la necesidad que tenemos. Justamente Jesús va a permitir muchas veces ciertos problemas para que lo conozcamos mejor a Él, para que lo conozcamos realmente. Va a permitir ciertos problemas porque quiere que aprendamos ciertas cosas y maduremos en ciertas áreas. Dios va a permitir eso. Y esta falta de vino, Dios lo permitió porque era necesario que Jesús se manifieste como el Cristo. Pero en un momento, cuando aparece este problema, que lo único que quería lograr era que se desarrolle humildad en el corazón de los novios. Porque imagínate que en el medio del problema, María, que se enteró del problema, vaya y les digan, mirá, faltó vino. Y decían, bueno, ay, ¿cómo voy a hacer? No, no le cuenten a nadie, vamos a tapar esto. Voy a tratar de preguntarle a don Felipe, a don Juan, a ver si tiene vino guardado para traer para la fiesta. No, él en ese momento, ¿no? O sea, María va, habla con Jesús, los sirvientes, mozzarella, ¿no? Y hacen caso a lo que dice Jesús. ¿Saben por qué? Porque los problemas no tienen que quebrantar. Nosotros, los seres humanos, cargamos orgullo a veces por los poros, hermano. Nosotros no nos damos cuenta, porque el orgullo es como mal aliento, todo el mundo se da cuenta que tenés, pero no el que lo tiene. Entonces, ¿quién es orgulloso? Y nadie levanta la mano acá. Pero ¿cómo se manifiesta el orgullo? Y en que yo no dependo de Dios, básicamente. En que tengo un problema y yo me la arreglo solo. No necesito de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces Dios va a permitir problemas para quebrantar. Pero no porque Él nos odie o porque Él, qué mal hice. No, es solamente porque está trabajando, está quebrantando, está formando a su vasija. Amén. Así que, qué tremendo que es el Señor. Dios hace y permite esta falta de vino. Pero en tercer lugar, a mí lo que me impacta es la figura de María. Dice el versículo 3, y faltando vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Lejos de ver a María acá como una metiche, digamos, porque fue una herramienta para que Jesús se entere que faltaba vino, vemos a María acá de que es una figura de la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Para no caer en errores doctrinales. Porque acá los que tienen ciertos errores doctrinales dicen, acá María es la intercesora
y la que le acerca al Hijo las peticiones de las necesidades de la gente. Y eso es un error garrafal, doctrinal y teológico, diríamos una herejía, ¿no? Que hoy a María no le debemos pedir nada porque el que resucitó es Jesucristo y nosotros, ¿no? Estamos esperando la resurrección en el regreso del Señor. Ahora, es interesante porque Jesús, cuando se va a referir a quien la consideran acá en la Biblia como su madre, dice el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Cómo le dice? Mujer, no le dice mamá. Y esto profundizó en mí el Señor, su palabra en mí, diciéndome, lo que pasa es que María es figura de la iglesia. ¿Cómo? Claro, cabezón. Fíjate que María de Betania es una figura de la iglesia. Marta es una figura de la iglesia. Son mujeres en la Biblia que me van a hablar de la iglesia que va a ser extremadamente visible en Hechos de los Apóstoles. María representa la figura femenina de Dios en la figura de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Por qué me persigues, Pablo? Le dijo, no, refiriéndose justamente a Saulo que estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús dijo, si perseguía a la iglesia, me perseguís a mí. Entonces, la iglesia juega una imagen, una figura de el área femenina, si se quiere, porque es la novia de Cristo, porque es la novia del Cordero, porque es la esposa de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender la mentalidad tanto de Jesús como del judío. Y esta María tiene esta figura de la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Cuál es la actividad de la iglesia en relación a esta fiesta o lo que está pasando aquí? María intercede. Es lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros como iglesia. A interceder, a orar, a clamar, para que lo que ocurre en el cielo ocurra aquí en la tierra. Y para que lo que está en el cielo ocurra en la tierra, tengo que ver lo que está pasando en la tierra y llevarlo al cielo. Y esto es lo que hace el intercesor. Es lo que hacía como tarea los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y justamente el apóstol Pedro lo que hace y nos dice a nosotros es que ustedes son real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por el Señor. Entonces, ¿qué hace la figura de María acá? Intercede. Como Jesús, fíjate que le está faltando vino. Esa es una tarea esencial de la iglesia. Poder interceder, poder clamar. Y no solo por mis necesidades. No, no, no. Poder clamar por la tierra. Poder clamar por mi barrio, poder clamar por mi vecino, poder clamar por mi contexto, por la gente que está a mi alrededor. Tengo que clamar. ¿Sí? Preguntar al que está al lado tuyo, che, ¿qué parece si clamamos? ¿Sí? O pregúntale, ¿estás clamando? ¿Estás clamando, no? Y la segunda tarea que hace la iglesia, porque seguimos leyendo el pasaje, dice, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Lo que hace la iglesia es llevar a la gente a Jesús y decirle, mira, nosotros tenemos que hacer todo lo que Jesús dice que tenemos que hacer. Entonces lo que hace la iglesia es llevar a la gente a Jesús y indicarle de que tiene que obedecer a Jesús. Esa es la tarea de la iglesia. Por eso el Evangelio, cuando entra en nuestras vidas, producto de que le hemos invitado a Jesús, producto justamente de que no hemos humillado delante de Él, es que comenzamos a experimentar esto. Empezamos a experimentar una carga para poder interceder por las necesidades que tiene la gente y poder llevarlas al cielo. El cielo va a responder
y el cielo cuando responda lo que va a hacer es bajar el cielo a la tierra. Amén. Así que llevar a Jesús a la gente. Fíjense este contexto de bodas, los milagros que estaban ocurriendo, amén de que se convierta el agua en vino. Tal vez en esta noche, si Dios quiere, este agua se convierta en vino, pero todavía es agua nomás. Eh, pero tal vez el milagro que Dios quiere hacer no sea ese, sino otro mayor. Por eso Jesús, para hacer el milagro de convertir el agua en vino, va a agarrar lo que hay. Porque a Jesús le gusta tomar siempre lo que hay, ¿no? Nosotros estamos acá y usted tiene al pastor que está predicando acá porque es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, hermano. Y Jesús va a tomar lo que dice, vayan y busquen, porque él sabía que eso era lo que había, dice, vayan y busquen las tinajas, traigan todas las tinajas, y traen las tinajas justamente, y le da la indicación, carguen el agua. Y a los mismos que le dijo, carguen el agua, le dice, bueno, ahora agarren una tacita, metan ahí, saquen ustedes cargaron agua ahí, bueno, metan una tacita, saquen un poco ahí y llévenle a probar al maestresala, sería como el mayordomo de la fiesta, al wedding planner, creo que le llaman hoy. Bueno, eso es. Bueno, ¿cómo dicen ustedes? Bueno, eso, el wedding planner. Bueno, discúlpenme mi falta de inglés, de... pero bueno, es lo que hay. Eh, Era como una especie de eso, ¿no? Como una especie de coordinador de la fiesta. Le dice, vayan y háganle probar. eh, Vayan y háganle probar. Y cuando probó, dice, es impresionante. Yo he ido a fiestas donde el buen vino se da al principio y a lo último, bueno, ya cuando el pico está caliente, ¿no? Cuando ya la cosa no se diferencia si qué estás tomando, si es, ¿no? Entonces, ahí se da uno de baja calidad, pero este tipo, el de la fiesta, guardó el buen vino para hasta ahora, o sea, qué sabiduría, ¿no? Y empieza a exaltar, eh, porque, y yo me imagino a los sirvientes, ¿no? Los sirvientes, ¿no? Que estaban ahí, ¿viste? Esa es la bendición de la obediencia, ¿no? Los sirvientes fueron ahí, agarraron la vasija, ¿no? Sí, acá está Jesús la vasija. Bueno, ahora anda a cargarle agua. Bueno, hasta arriba. Sí, Jesús, ahí está la vasija llena de agua. Bueno, ahora agarrar la tacita y andá y sacáis. Bueno, listo. Ahora llevala al maestresala. ¿Me entiendes? O sea, no sé si, a ver, o sea, imagínate estar en ese lugar. Le van a dar una ¿qué se cree? Cantinfla, no sé, el Chavo el Ocho. ¿Qué se cree cómo no me acuerdo ahora el nombre, un payaso que anda por ahí? ¿Qué se cree? Le van a sacar al carpiendo de la fiesta, encima que le invitaron, está comiendo de arriba nomás, digo, Jesús, y me dice que vaya y que, ¿qué tal? Lo que te digo, no sé, yo que nervioso, riendo, seco, como decía, así, con los ojos cuadrados así. Sí. Y de repente cuando el tipo queda así, y empieza a hablar y hablar y hablar, quiero decirte algo, cuando vos obedeces a Jesús, aunque parezca locura lo que estás haciendo, Dios te va a sorprender. Y la gloria de Dios se manifestará. Y aunque parezca que estás quedando como loco, Dios te va a respaldar. Amén. Aunque parezca que estás quedando como un loco, Dios te va a respaldar, hermano. Y vos decís, Dios me está tomando el pelo.
capaz que sí, ¿viste? Pero vos obedecele a Dios. Porque aunque Él tenga buen sentido del humor, si hay algo que a Él no le falta es poder, es soberanía. Él si te dijo algo, Él lo va a cumplir. Él no te va a dejar solo, no te abandonará y siempre va a hacer todo de acuerdo a su perfecta voluntad. Yo te digo, los planes de esas bodas se podían haber caído a cero. Los planes de esa relación, de esos pichoncitos, de esos gorrioncitos que estaban dando su sí ahí, su fiestita para su casamiento, podía haber sido un caos. Pero cuando nosotros le invitamos a Jesús, lo que podría terminar en caos puede terminar en una fiesta de gloria y de honra al Señor. Por eso decía el maestresala en el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando nosotros le habilitamos a Dios obrar en nuestras vidas, aunque se nos vuelva incomprensible, Dios siempre tiene buen vino para nuestras vidas. Y Dios tiene la capacidad de transformar todo desastre, todo caos, todo plan del diablo, destruirlo y pararnos en sus planes de bendición y de honra al Señor. Y el Evangelio viene a hacer eso. Por eso mucha gente estaba en las drogas, vino al Señor y ahora ya no se droga más. Por eso gente que estaba en el alcohol, gente que estaba con su matrimonio que se le estaba rompiendo, vino al Señor y ahora se aman, parecen dos tortolitos. ¿Qué pasó? El Evangelio los transformó. El Evangelio tocó su corazón, cambió sus intereses. Ahora ya no lo ve con los ojos de antes a su marido, ahora lo ve con corazoncitos, ¿no? Y lo mismo su marido ya no ve a la mujer de la misma manera, ahora le ve con corazoncitos, ¿sí? Le ve con corazoncitos. ¿Por qué? Porque antes se ladraban, antes disculpen la expresión, ¿no? Antes se gritaban, antes se lastimaban con palabras, con hechos o con objetos. Eh, eh, pero ahora cambiaron. ¿Por qué? Porque lo hace Dios a eso. Dios transforma eso. Ahora, si yo me quedo hasta acá, podría pasar como un predicador de la prosperidad. El pastor me dijo que si yo sigo a Cristo, ahora me va a ir todo bien. Así que vamos a seguir todos a Cristo para que nos vaya todo bien. Y quiero decirte que, ¿saben por qué Dios permite y Dios hace esto? De que Él muchas veces nos saca de la pobreza y nos prospera. ¿Por qué nos saca muchas veces de la delincuencia y nos hace personas trabajadoras? ¿Por qué nos saca de un matrimonio que está destruido, que está con problemas y conflictos en un matrimonio? ¿Sabe por qué lo hace a eso? No es para que vos seas para que vos vivas en felicidad, o sea, feliz comiendo perdiz ahí. No, no, Dios tiene un propósito mayor. Y todo el milagro del agua en vino y todo el milagro de la transformación en la vida de esta parejita y de esta gente que experimentó todo lo que produce el Evangelio, ¿saben para qué era? Para revelar a Cristo. Era para que conozcan que Jesús no era un hombre más. Por eso cuando María le dijo, che, le está faltando vino, él le responde de una manera que yo creo que María no entendió. Pero María no le dijo nada.
Solamente le dijo eso y se fue a los sirvientes y le dice, bueno, miren, ahí está él, hagan todo lo que le dice que hagan. Listo. Y ahí voló. Porque no aparece más María. Pero cuando Jesús le responde, le dice, María, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Porque Jesús sabía de que cuando él empezaba a revelar que él era el Cristo, su vida empezaba, o la hora empezaba a correr, porque ya comenzaba el tiempo de la persecución y la futura cercana, ¿no? O sea, el futuro a priori, el futuro cercano de su crucifixión. Entonces, Jesús sabía su agenda y él hace pero Dios lo empuja a él. Le dice, bueno, hay que arrancar la cosa, arranca su ministerio y arranca de esta manera. Cuando Dios nos transforma, queridos hermanos, es para que nosotros anunciemos de quién hizo la transformación. Por eso Dios nos permite los problemas, para que cuando el problema se resuelva, nosotros no nos agrandemos como galleta en el agua, sino que le demos la gloria a Dios. Digamos, fue Él, es Él y por Él. Él está transformando mi vida. Y saben que hay hoy, más que nunca, una necesidad de que la gente hable de Jesús. Hable de Jesús. Porque así como en la Biblia encontramos que 10 fueron sanados, solamente uno vino y agradeció. Así encontramos en el mundo que la gente muchas veces se acerca a Dios justamente producto del evangelio que se predica, solamente para sanarse del cáncer, solamente para un problema que tiene, para un problema de matrimonio. Claro, Dios lo hace, pero no es el propósito, no es el objetivo. Por eso te terminé el mensaje diciendo, hermano, cuando la transformación se dé, no es para que vos seas feliz, es para que le des la gloria a Dios y para que anuncies al mundo de que Dios existe y es verdad. Porque yo estaba perdido y ahora fui hallado, porque yo estaba en caos y ahora estoy en orden, porque yo antes no tenía esperanza y hoy tengo esperanza, porque yo antes estaba así y eso lo pudo hacer Dios, porque Él me dio la palabra, Él me dio vida, Él me dio salud, Él hizo el milagro y yo le doy toda la gloria y la honra a Él y mi vida se la entrego a Él. Amén. Si esto no entendemos, y con esto termino el mensaje, si esto no entendemos, muchas veces nos volvemos orgullosamente usadores de Dios. Y entonces queremos usarlo a Dios para que me bendiga. Queremos, a ver, ¿está mal que busquemos ser bendecidos por Dios? No, no está mal, pero lo usamos a Dios. Dios, saname del cáncer. Dios, restaura mi matrimonio. Dios, saname a mí. Y queremos que Dios corra detrás nuestro. Y nosotros nos volvemos el centro. Nosotros nos volvemos el centro, hermano. Eso es egoísta, es egocéntrico. Eso es el espíritu del anticristo. Dios va a obrar en tu vida. No tengas duda, no dejes de creerle. Pero Él es el centro. Tú fuiste creado por Él y para Él. Colosenses 1:16. Entonces no cambiemos el centro de la ecuación. Dios va a hacer su obra, pero nunca te olvidas que es por Él. Te invito a que te pongas de pie, hermano. Es una noche hermosa hoy. No sé si tanto como la fiesta del casamiento o de la boda de Caná, pero es hermosa porque siempre que Dios nos habla, ordena los patos. Cuando Dios habla, nos sana. Cuando Dios habla, nos ubica. Y por eso en esta noche quiero invitarte a que lo invites a Jesús. Vos me dirás, no, pero yo tengo tantos años en la iglesia, ¿sabes cuántas oraciones ya hice para aceptar a Cristo? No, no, no.
No te estoy diciendo que lo invites para como aceptarlo como si fuese que vos no crees. No, no, no. Aceptarlo a gobernar en tu vida. Entregale a Dios toda tu vida. Y decirle, Señor, intervení. Porque quiero todo de vos. Y quiero que vos tengas todo de mí. Que sea uno en ti y tú en mí. Porque este es el pacto. Así que ahí donde está, cerrá tus ojos e invítalo a Jesús, el que intervenga. Que si vos ves y hay sintomatología de que Jesús no pareciera estar en tu pareja, en tu matrimonio, pareciera no estar en tu vida porque lo percibís, lo sentís así. Decirle, Señor, yo te invito esta noche. Yo te invito, Jesús.